A todas y todos, bienvenidos a la octava y última actividad del ciclo de conversaciones con egresados y egresadas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile. Primero me presento, soy Óscar Luengo, académico de la Escuela de Arquitectura, y junto al profesor Rodrigo Martín, director del Máster Integrado en Diseño Arquitectónico MIDA, hoy estaremos intentando moderar la presente actividad. Este ciclo de conversaciones se da en el marco del Plan Estratégico de Vinculación con el Medio, que entre otros alcances tiene por objetivo reforzar los lazos con las y los egresados como actores relevantes del medio. Así también, este ciclo es una oportunidad de diálogo y reflexión sobre los diversos ámbitos y campos de actuación del mundo profesional en nuestra disciplina. La temática que nos reúne hoy es la investigación a través del diseño, que vincula las experiencias asociadas a los problemas de la disciplina, en este caso desde el diseño, con las complejas dimensiones de la investigación. Doy la palabra ahora al profesor Rodrigo Martín para que nos dé un breve contexto sobre esta temática para luego presentar a los invitados. Muchas gracias, profesor Luengo. Bueno, darles la bienvenida a todas y a todos a esta charla que vamos a escuchar hoy día de nuestros tres egresados del MIDA. Primero, dar un pequeño contexto del MIDA. Es muy bonito ver hoy día a tres exalumnos que son exalumnos del pregrado y que decidieron tomar el programa del MIDA y que terminaron con proyectos tremendamente interesantes los tres, que los conozco bastante bien. Yo les diría que son además casos que son bastante aplicables y muy cercanos al título que se nos plantea hoy día como entrada a conversación, que es este tema de investigar a través del diseño. Esto de investigar a través del diseño es algo que le hemos dado mucha vuelta a la escuela, es algo que se ha planteado como una discusión hace ya bastante tiempo. Y solo por citar algunos antecedentes de eso, este tema, Ricardo Martínez lo debe tener clarísimo, ¿verdad? Pero viene de Nottingham, podríamos decir, el primero de ellos es Christopher Frayling, ¿verdad? En 1993, cuando parte con el concepto asociado al arte, en donde aparece esta duda de la relación que existe entre el diseño y la investigación. ¿Cómo se vinculan dos cosas que tienen, digamos, objetivos diferentes? Uno dice, ¿quién está buscando la investigación? Está buscando generar conocimiento. En cambio, el diseño está buscando soluciones. Está buscando una solución a algo, ¿verdad? Un problema específico. La investigación es abstracta, está trabajando en el mundo de lo abstracto, en cambio el diseño es situado, está puesto en una solución, en un objeto y en un lugar. La investigación busca largos plazos, digamos, extenderse en el tiempo, en cambio el diseño es ahora, es algo que se debe resolver en el momento. Y se produce desde la investigación una teoría, en cambio desde el diseño se produce una realización, un objeto, un resultado, ¿verdad? Bueno, estas dos cosas son dos mundos que están en cierta medida aparte. Y voy a citar una frase que me parece que en cierta medida resume lo que el MIDA intenta hacer al pensar esta lógica de investigar a través del diseño. El mismo Christopher Frayling dice que este research through design, o sea, la investigación a través del diseño, es tomar un problema que está fuera del diseño y usar el diseño para enfrentarlo. Esa es una cita literal a él. Pero creo que es tremendamente aplicado a lo que podemos ver y que vamos a ver hoy día en los tres casos. Todos se metieron en disciplinas que son disciplinas que escapan a lo que tradicionalmente entendemos como la formación de un arquitecto. Química, ¿verdad? Química de materiales, ¿verdad? Cosas que no son tradicionales, pero los obligó a investigar, a meterse en un área que no conocían, a aprender algo que no conocían. Complementar, enriquecer su proceso de diseño, y luego de eso guiarlo, pero guiarlo de vuelta a través del diseño, usar el diseño de nuevo y darle un sentido a esa investigación que se estaba planteando para retornar a una lógica de diseñar, volver a diseñar ya sea un objeto, un material, retomando, digamos, esa investigación con una dirección específica. Podríamos decir que en general el investigar a través del diseño tiene que ver con la interdisciplina, tiene que ver con vincularse entonces con otras disciplinas que le aportan. Y el nombre del máster, el máster integrado en diseño arquitectónico, el MIDA, implica la palabra integrado eso, implica buscar una relación, dar un paso hacia una disciplina que no es la tradicional, que le aporta el diseño,
pero cuando decimos diseño, ¿verdad?, estamos hablando de que cómo el diseño es capaz de guiar eso, cómo podemos llevar esa otra disciplina en el camino del diseño, y volver específicamente allá, no perdernos simplemente en una investigación teórica o abstracta. Bien, vamos a escuchar ahora a estos tres exalumnos, estos estudiantes que han tenido un desarrollo de investigación tremendamente interesante, como decía en un principio. Les doy las gracias a todos los que están acá y a ellos especialmente, e intentaremos, como bien decía Oscar, moderar, dentro de lo posible, alguna conversación respecto a este tema a posterior de su exposición. Así que muchas gracias a todos y le dejamos la palabra a nuestros egresados. Antes de partir, vamos a presentar a Daniel, María Ignacia y Francisco. Daniel Escobar es arquitecto de la USACH, titulado el año 2017, es máster integrado en diseño arquitectónico el año 2019. Es investigador del Laboratorio de Exploraciones Materiales Arquitectónicos Ambientales, LIDA, y está a cargo del desarrollo de componentes arquitectónicos mediante procesos de reciclaje mecánico de residuos plásticos. Tiene experiencia en proyectos que contemplan la revalorización material, inmaterial y la participación ciudadana. María Ignacia Lucares es arquitecta USACH del año 2017, magíster en diseño arquitectónico de la USACH también el año 2018, es CEO y fundadora de Dimorph Company, empresa dedicada al desarrollo de productos sustentables e innovadores desde las perspectivas de la ciencia de los materiales. También es investigadora del Laboratorio de Exploraciones Materiales Arquitectónicos Ambientales LEMA, emprendedora del User Youth Action Net Chile, mentora de Despega USACH 2020 y tiene experiencia implementando nanotecnología en diseño de productos y uso de materiales reciclados. Finalmente, Francisco Yáñez es arquitecto USACH del año 2016, también magíster integrado en diseño arquitectónico el año 2016. Tiene experiencia profesional en arquitectura aeroportuaria, hospitalaria e inmobiliaria, además de proyectos públicos de diferente índole. También desarrolla proyectos bajo la metodología BIM, especialista en coordinación de proyectos bajo esta misma condición. Ahora le damos la palabra en primera, para que comience Daniel, por favor. Escuchamos. Hola a todos y a todas. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Sí, Daniel, se ve. Sí, ya. Bueno, para partir, quería mostrarles un poco esta imagen que básicamente representa el impacto, el paisaje urbano actual de Santiago, de la comuna de Santiago, y que se repite también en muchas ciudades del mundo, y que nos muestra un poco cómo partió esta problemática en la cual me vi enfrentado. Entonces, para partir quería hablarles un poquito sobre este libro con el que me encontré, que es de José Luis Pardo y que se llama Nunca fue tan hermosa la basura, en el cual él, cito textualmente, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. Nosotros tendríamos que decir hoy que la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de basura. ¿Cierto? Que en el fondo esta lógica de encontrar que toda esta producción capitalista se lleva a la calle, ¿cierto? Se desecha y se transforma en basura. La basura que entendiendo el concepto desde un punto de vista epistemológico o desde su definición, significa algo que deja de tener valor, ¿cierto? Deja de cumplir su función original con la cual fue concebido. Pero en este mismo sentido, hay otro punto, otra perspectiva importante, una segunda lectura que le podemos dar al concepto de basura, que tiene que ver con lo siguiente. Basura significa también esto, lo que tiene un destino, un porvenir, una identidad, secreta y oculta, y que tiene que hacer un viaje para descubrirla, como el príncipe encantador para dejar de ser rana, o convertirse en príncipe, como la bestia para vencer el hechizo y volver a ser bella.
¿cierto? Entonces también palabras de José Luis y que apuntan un poco a entender que la basura puede reincorporarse, ¿cierto?, a un nuevo ciclo productivo o puede transformarse en otra cosa con una nueva función. Entonces, bueno, acá pasa lo mismo, ¿cierto? En esta perspectiva en lo que pasa en la película La princesa Mononoke, ¿cierto? Que está Lady Obochi y está la princesa, película en la cual se retrata esta problemática medioambiental, en la cual Lady Obochi también representa como este ímpetu capitalista, ¿cierto? De capitalizar los recursos naturales, de generar un impacto medioambiental grave, y se plantea como este mismo punto que comencé a trabajar y a rescatar. Por lo tanto, ya habría que pensar en cómo tomar este material, esta basura que está en el contexto urbano, y ver las posibilidades que existen en la reutilización y en su transformación, ¿cierto? Entonces, esta imagen para mí retrataba básicamente entender como el ecosistema productivo o como una especie de cosecha, ¿cierto? Pero una cosecha ya no de recursos naturales, sino que una cosecha de residuos. Y en este aspecto aparece un residuo que es el que adquiere mucha importancia en mi investigación, que es el residuo plástico, que es uno de los mayores contaminantes ambientales, pero también un material con muchas posibilidades para ser reciclado o revalorizado. Por lo tanto, en ese transcurso de la búsqueda de esta investigación, yo me encontraba trabajando junto a Rodrigo y Constanza en investigaciones similares y un equipo de alumnos en trabajar, por ejemplo, dispositivos reutilizados a partir de materias primas que se encontraban en el ecosistema urbano y que planteaban un potencial en su reutilización, como el PVC de estas pancartas electorales que podía ser utilizado para hacer otros productos y darle una nueva función. Por lo tanto, fue en ese transcurso en que conozco el laboratorio Lema, conozco a Hugo, a Alex, y entro y me doy cuenta que ellos están trabajando esta problemática que me hacía sentido y la trabajaban desde diferentes tipos de enfoque. Como comentaba Rodrigo al principio de la charla, aparecen estas visiones desde distintos puntos de vista, como química de los materiales, como el diseño, y en vinculación con la arquitectura. Entonces, aparecía como un espectro mucho más amplio para poder resolver una problemática. Y empezando ya mi investigación del máster MIDA, la tesis, el desafío fue plantearse la idea de cómo fabricar un componente arquitectónico, entendiendo componente arquitectónico como una unidad básica de un sistema mucho mayor, ¿cierto? Como un sistema constructivo, como por ejemplo un ladrillo en un muro de albañilería, o un panel en un sistema SIP. Entonces, para poder entender cómo desarrollar un componente, habían tres dimensiones básicas. Primero, que está la dimensión material del componente. Segundo, una dimensión que tenía que ver con la forma del componente, y otra con la función. Una función que podemos entenderla, por ejemplo, como una característica que le da un nuevo avance al componente, como una característica como acústica o térmica o ambiental, o en ese sentido se enfocaba a la función. Y para obtener finalmente un sistema constructivo. Por lo tanto, estos eran como los primeros bocetos con el poco conocimiento que tenía en el fondo en ese entonces de las máquinas o cómo podía desarrollar este componente, de plantear una imagen tridimensional de lo que iba a ser esta propuesta. Entonces, partiendo de la investigación, aparece una base metodológica para poder desarrollar esta investigación. Y primero parte con una parte de análisis, luego una síntesis, evaluación teórica, experimentación, fabricación, y finalmente la evaluación del componente, que era básicamente una metodología de diseño experimental y también iterativo. Y la iteración, en el fondo, se aparece cuando se llega al componente final, pero requiere un cierto tipo de ajuste
entonces el proceso se repite, ¿cierto? Se repite para poder ajustar esas características que no quedaron claras. Entonces, en la etapa de análisis, de entender lo que existía, ¿cierto? Como el estado del arte, aparecía este concepto que me llamaba mucho la atención y al equipo en general, que era la pieza Lego, ¿cierto? Una pieza que se encuentra en todo el mundo, que es muy fácil que todos la conocemos, pero que tenía un diseño tan sofisticado y tan complejo que se nos escapaba de las manos, pero nos servía un poco como de referente para poder trabajar este proyecto, el componente. Y otra imágenes como esta que a mí me llamaba mucho la atención es un juego súper parecido que se llama Mis Ladrillos, que es un sistema de construcción en miniatura con ladrillos de goma de ajuste automático, que es una empresa argentina que desarrolló este tipo de juego y que nos hacía mucho sentido preguntarnos qué pasa si este sistema lo pudiésemos llevar a una escala real, ¿cierto? Para construir vivienda o edificios. ¿Y cuál era el plus? El plus era pensar que estas piezas se pudieran unir sin necesidad de un elemento de pega o otro material anexo al sistema. Entonces, como primer prototipo, nos empezamos a plantear este tipo de proyectos, ¿cierto? De planteamiento, en el cual aparece un diseño que tiene que ver directamente con la capacidad de las máquinas del laboratorio, ¿cierto? Porque es súper importante entender cuál es la capacidad de producción que tiene la máquina y qué formas podemos obtener. No podemos obtener un Lego, pero sí podemos tener otro tipo de componentes. Entonces aparece esta idea de dos piezas que se unen para formar un solo componente, o un bloque, un ladrillo. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar esta propuesta mediante un proceso que se llama reciclaje mecánico. Acá se los voy a mostrar muy simple. El reciclaje mecánico son un conjunto de etapas en la cual el material desechado se transforma en una materia prima secundaria, ¿cierto? Una materia prima útil. Entonces, en la imagen de la izquierda pueden ver el desecho material, ¿cierto? Como envases de detergente, de cremas, de champú, y todas un tipo de plástico, representan un tipo de plástico que es el polietileno de alta densidad. Entonces, en una primera etapa, el material se corta, se realiza un primer triturado del material a mano y se limpia, como la imagen de la derecha. Y posteriormente, el material entra a una máquina que es trituradora, como se ve en la imagen de la izquierda, para posteriormente ese material triturado, que se le dice técnicamente como hojuela o flakes, se transforma en una lámina ya homogénea, ¿cierto? Un solo material. Entonces acá pueden ver los diferentes tipos de films que fabricamos en el laboratorio, en el LEMA, materiales con polietileno de baja densidad y de alta densidad, y que tienen esta característica estética como media psicodélica, y que están fabricados en base a una cierta cantidad de parámetros, como parámetros de temperatura, de peso, de espesores, y que te dan ese tipo de resultados, un solo material. Posteriormente, después de realizar ese film, se pasa a otro tipo de proceso que se llama termoconformado. Y en el termoconformado lo que uno generalmente hace es utilizar un conjunto de matrices, un set de matrices, para que el plástico tome la forma de la matriz. Entonces, estas imágenes que están acá de madera son unas matrices que fabriqué de forma artesanal, media escultórica, y que posteriormente, al entrar en un proceso de termoconformado, se transforman en el bloque, en el componente, utilizando el film que habíamos fabricado anteriormente. Entonces acá hay un video que les quiero mostrar de cómo es el proceso. Me dicen si es que se está viendo. ¿Se ve el video? ¿Sí? Sí, se ve. Y ahí pueden ver cómo la placa de film se mete en la máquina y se obtiene la forma, se calienta el plástico, entonces el plástico toma la forma de la matriz que construimos y que está bajo el plástico. En ese proceso entonces después se obtiene un componente, ¿cierto? Una forma tridimensional.
Entonces, acá hay algunas imágenes de los resultados que obtuvimos, esto ya con un material más limpio, un material virgen, para poder ver cómo sería, cómo se podía ajustar en la matriz. Y acá ya está como el componente ya fabricado con residuos plásticos, con polietileno de alta densidad, plástico reciclado, partiendo desde un inicio, ¿cierto?, con esta materia prima, con este desecho, para obtener un componente ya revalorizado. Perdón, me pasé un poquito. Ahí. Entonces acá aparece en este diagrama una suerte de un esquema general del proceso, como les comentaba, donde tenemos el desecho de PAD, se tritura, ¿cierto?, para obtener una materia prima secundaria, posteriormente se prensa con calor para obtener un film, una placa homogénea, y posteriormente mediante el uso de matrices se puede obtener ya el componente terminado, un componente que después se realiza un proceso de mecanizado, donde se recorta, ¿cierto?, se ajusta y el material que se pierde se vuelve a ingresar a un proceso productivo. Y esto ya es como una suerte de receta que se obtuvo a partir de la investigación de la tesis, en la cual ya se puede entender todo el proceso con sus diferentes etapas, con sus diferentes características, máquinas y parámetros. Posteriormente, después de ya finalizada la investigación, aparecen algunas propuestas ya un poco pensando en cómo llevar este producto a mercado, ¿cierto?, que es esta idea de tomar el componente, ajustarlo y generar un tipo de muro para espacios interiores, para subdividir ambientes y otro tipo de espacios. Así que eso. Ok, muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a dar paso a María Ignacia. Por favor, María Ignacia, te escuchamos. Ya, ¿me escuchó? Ya. Bueno, hay muchas cosas de las que dijo Daniel en las que estoy muy de acuerdo. Y con respecto a eso, mi reflexión partió más por que encontraba que las materialidades que existían en revestimientos eran sin vida. O sea, aún teniendo color, distintos tipos de formas, ya era eso, ¿y qué más? O sea, tienen algún color, alguna morfología, pero ¿qué más hace? ¿Qué más puede hacer? ¿Por qué es todo tan inerte? ¿Por qué nada tiene interacción con el medio ambiente? Y nada, acá se ve otra fachada que, bueno, modifican cierto tipo de colores, todo en materialidad plástica, porque sí, el termoplástico es súper fácil de industrializar, es muy rápido, económico, entonces se usa mucho. Y bueno, ahí surge una pequeña reflexión, siguiendo la misma sintonía de Dani, que es con respecto al plástico reciclado. Acá lo ponen en bruto, ponen las botellas plásticas, ponen las bandejas de verdura, pero aún así no se genera una interacción con el medio ambiente. Aún reutilizando este tipo de desecho, no se genera una mayor interacción. Es así como parte una reflexión de generar un protomaterial, una nueva materialidad que surge a partir del reciclaje, dándole una nueva vida al desecho, tal como lo dijo Daniel. Entonces, ¿qué pasa con esta reflexión? Surge una inquietud por explorar y descubrir nuevas cosas. Pero obviamente este trabajo, yo siendo arquitecto, tengo que salir de mi zona de confort, de las planimetrías, de los proyectos, etc. Y tratar de congeniar con personas que estén trabajando con materiales, que estén trabajando ya en este tipo de tecnología, etc. Entonces, ¿a qué me enfrento? Me enfrento a tener que ir al laboratorio, tener que trabajar en lugares que no son comunes para los arquitectos, y una inquietud de ver si es posible la compatibilidad de materiales para que estos tengan vida,
que no sea una fachada inerte, que pueda tener vida y que pueda reaccionar con el medio ambiente. Entonces, teniendo como una investigación en pregrado, que estuve con Hugo Pérez y con Luengo, por supuesto, trabajando, aquí surgió un primer indicio, aproximación a experimentar con respecto al plástico reciclado. Partimos muy artesanalmente trabajando con bolsas plásticas y con una plancha, y ya después dijimos, oye, esto ya no necesitamos como equipo. Y así Hugo empezó a avanzar y todo, y ya después nos vinculamos con el laboratorio de polímeros para hacer algunas cosas ya más 2.0. Y yo dije, chuta, esto me gusta los materiales, y dije, ya, me metí al MIDA, y así fue como se vinculó el laboratorio de polímeros de la Facultad de Química y Biología junto a la Escuela de Arquitectura, y pude generar esta tesis que en principio me costó mucho encontrar profesor guía, pero ahí ya Alexandre pues me guió muy bien, y nada, me enfrenté a un mundo totalmente distinto, tener que ver cómo se masaba un material, tener que probar con equipos que no había visto en toda mi vida, meterme mucho en la morfología y la microarquitectura del material, y así generar distintos tipos de ensayo y error, para poder generar un nuevo material que pudiese interactuar con el medio ambiente, que pudiese absorber y degradar gases contaminantes. Entonces, en un principio fue mucho error, y aquí como ven en esta imagen, esta es como una radiografía del plástico a través de microscopía electrónica. Pues todo es mucho más, es un tipo de diseño mucho más en profundidad a través de la microarquitectura. Entonces, como ustedes pueden ver, esto en verdad era un video que se movía, entonces como que se mueven esas celdas porque se está quemando el material, fue increíble verlo. Y nada, aquí les presento a una de mis familias, que es el laboratorio de polímeros. Al lado mío está María Paz, que actualmente es mi socia, ya les voy a contar socia de qué, y es doctorado en ciencia de los materiales. Bueno, hay mucha gente seca, son todos ingenieros químicos, de los cuales aprendí mucho en este proceso, y así fue como nació, dije ya, chuta, se generó algo, esto hay que escalarlo, y así nació Be-More, que me permitió poder escalar. Postulamos un par de concursos, así me encontré con algunas personas que están aquí también, y nada, pude avanzar y escalar, y lograr un cierto tipo de validación a través de la misma universidad, de distintos laboratorios. Por supuesto, un vínculo con el laboratorio Lema, que es en el que trabajo también como investigadora. Y por supuesto se han ido juntando distintas cosas, participar en una aceleradora de negocios en Estados Unidos. Entonces eso me permitió ampliar no tan solo mi campo interdisciplinario en el área química, sino que también tuve que aprender mucho sobre modelo de negocio, el tema de emprender. Yo creo que, o sea, me gusta mucho aprender y aprender de todo. Entonces, y así fueron haciendo distintas cosas, generando un producto. Todo lo bajé a un producto, el aprendizaje a través del diseño lo bajé a un producto que se llama BeTile, en el cual ahora nos encontramos en etapa de certificación y posterior producción, gracias a un financiamiento Corfo que nos ganamos. Y nos ganamos hace muy poquito un gran premio internacional, que es a mejor revestimiento interior y exterior en Sudamérica, que no es menor. Y nada, aquí les muestro más o menos la línea de productos que tenemos dentro de mi empresa, en la cual forma parte mi socia, y también Claudio, que es ingeniero mecánico. Entonces,
el trabajo interdisciplinario entre un ingeniero mecánico, un ingeniero químico y un arquitecto se potencia para generar esto que ven aquí. Así que nada, eso es más que nada mostrarle mi experiencia a través de las distintas investigaciones que he participado, el poder estar con gente de distintas disciplinas te permite también aprender y enriquecer mucho lo que uno hace. Y eso, y bueno, y esta es mi empresa para que me sigan en redes sociales. Eso. Ok, muchas gracias, María Ignacia. Ahora le vamos a dar paso a Francisco Yáñez con su presentación. Francisco, te escuchamos. Hola, hola. ¿Se ve? Sí, Francisco, se ve bien. Primero que nada, dar las gracias por la invitación. Qué bueno que la universidad esté haciendo este tipo de charlas y esta instancia para que escucha hablar sobre arquitectura desde los egresados de la escuela. Y dar las gracias también a Constanza porque yo ayer estaba de cumpleaños y corrió la charla para hoy día. Así que muchas gracias por eso. Ya. Bueno, en Chile cerca de 500.000 de viviendas sufren de lo que se denomina, bueno, este es un recorte de una noticia, vulnerabilidad energética. ¿Qué es la vulnerabilidad energética? La vulnerabilidad energética es cuando una familia ocupa un porcentaje de sus recursos en calefaccionar o acondicionar térmicamente su vivienda y ese gasto la deja bajo la línea de pobreza. En Chile es particular esta situación, dado principalmente dos motivos. Una mala aislación en vivienda y sistemas constructivos ineficientes. Paralelo a esto, el gobierno tiene conciencia de esta problemática o de esta falencia a nivel constructivo y generó una nueva normativa térmica que, en resumida cuenta, es 2 veces más exigente en cuanto a la aislación o la tramitancia térmica a la anterior. Por ejemplo, creo que en Santiago era 1,8, ahora está cerca del 0,9 o 0,8. Siendo que igual iba a ser más exigente y eso, o sea, y de esto también se desprende que se va a encarecer la construcción. Bueno, y dentro de todo esta inserción o a la inserción de esta problemática aparece Geolat. ¿Qué es Geolat? Geolat es un sistema constructivo que particularmente se materializa en un ladrillo que aúna estructura y aislación, siendo que podría adquirir la forma de cualquier prefabricado. Geolat está hecho a partir de geopolímeros. Los geopolímeros son el resultado de una reacción química a partir de aluminosilicato, como pueden ser la ceniza volcánica o puzzolana, la ceniza volante, la escoria de alto horno, el kaolín, la escoria de cobre, y tiene particularidades este material, que es su alta resistencia a bajos niveles, a edades tempranas de fragüe, una mínima tramitancia térmica, pero eso es particular porque dentro del diseño, por sí solo los geopolímeros no tienen una buena tramitancia térmica, solo que como está planteado este prefabricado, sí tiene buena, porque está aislado, que es otra característica en la cual vamos a ahondar después. El otro tema es la baja huella de carbono. ¿Por qué baja huella de carbono? Porque al ser un residuo, no tiene huella de carbono porque su ciclo de vida terminó. Bueno, este esquema a lo que viene a explicar más o menos por qué tiene esta morfología el bloque. Partimos desde la idea del paralelepípedo simple del ladrillo,
adquirimos esta geometría porque planteándolo para construcción y por la cultura constructiva que hay en Chile, este es el lenguaje que mejor manejan los maestros, o generalmente el único que manejan en algunos casos. Y de esto pasamos a la integración con los materiales de residuo, que en este caso sería la ceniza, que tiene propiedades aislantes, y a esto se le suma el plástico que se le adiciona en el otro proceso de diseño. En la tercera etapa se le dan estas concavidades con el fin de sortear el problema de los puentes térmicos y esconder la junta entre módulo y módulo, entre bloque y bloque. Interiormente se le generan dos vacíos a lo largo del bloque, de manera tal de generar esta barrera, primero horadada y posteriormente rellenada con plástico reciclado, con despunte de pellet. Se hace el despunte del pellet, a esto se le hace una mezcla con otros residuos industriales, como son la melaza y el silicato de sodio. Este era un pegamento que se ocupaba en los años 60 para pegar parquet. Bueno, y el resultante es el 5, que es como está el módulo completo. Bueno, esta es la geometría del bloque, que es un poco más grande que un ladrillo, es de 30 por 15, bueno, y esa es la morfología o más o menos las características de las dimensiones que tiene el bloque. Bueno, este esquema a lo que va más que nada es a destacar que más que el bloque, siendo que la forma más fácil de prefabricado es el ladrillo, más que eso va la gestión de residuos que pueden ser utilizados en la construcción. En este caso son los aluminosilicatos, que son residuos de las termoeléctricas, la siderúrgica, de las grandes industrias. Generalmente toda alguna tiene una producción de estos residuos. Nosotros lo que planteamos como Geolab es materializar estos residuos y reutilizarlos a partir de este modelo o de esta idea en construcción de viviendas, idealmente sociales. Por lo anterior también, porque como ahora se está aplicando la nueva normativa, bueno, esta normativa ahí se está aplicando en las ciudades con PDA, que es el Plan de Descontaminación Ambiental. Se está aplicando la nueva normativa en las viviendas sociales que se están haciendo ahora. Bueno, aquí se explica más o menos la idea del ciclo de la reutilización de los aluminosilicatos, y siendo que, por ejemplo, en otros países existen normativas que plantean la reutilización, por ejemplo, de la ceniza volante para adicionársela al cemento y de esta forma bajar de alguna forma la huella de carbono, que es la que tiene el cemento, que es muy grande. Bueno, planteado desde esta forma, y estos son cálculos estimados, lo planteamos para que una vivienda de 2 pisos, 60 metros cuadrados, reciclar 60 toneladas de residuo por vivienda. Se entiende por residuo a ceniza y plástico reciclado. Bueno, también dentro de los ítems que se plantea se me olvidó el nombre, en la construcción sustentable, planteamos igual de que la utilización de este material se puede hacer relativamente cerca del lugar de construcción, cosa de evitar la huella de carbono por transporte. En este caso, por ejemplo, en la zona centro tenemos ceniza volante, puzzolana, caolín, en la zona sur puzzolana, en el norte con la industria del cobre genera bastantes desechos de este tipo. También los mismos relaves de cobre y la escoria de cobre. Bueno, estas son algunas imágenes en las que se plantea el proceso de experimentación que hubo. O sea, primero no estábamos trabajando con plástico, lo estábamos haciendo con viruta de madera, pero la viruta de madera tiene un problema que porque se pudre, había que mineralizarla. ¿Qué mineralizar? Es básicamente echarle cal, de manera tal de que al contacto con la mezcla se pudiera mezclar, pero la cal alteraba el pH del material y tuvimos muchos problemas con la mezcla. Por ejemplo, aquí en esta imagen de la derecha, esto fue ensayo-error, esto es plástico reciclado de despunte de pellet con silicato de sodio y melaza, y adquiere en cerca de, no sé, de 5 minutos, uno se puede parar arriba de él y está completamente duro, o sea, adquiere esta forma.
Eso fue, fue experimentación de nosotros, o sea, no hay literatura al respecto de esto, esto fue probando. Y resolviendo el problema que teníamos con la virus de madera. Después lo que se observa acá abajo son las probetas que fuimos haciendo y se fueron ensayando en los laboratorios de IDIEM, y que básicamente el principal problema que teníamos era la aparición de sales, dado que el material de la ceniza volante que la proporcionaba Sgenner estaba cerca del mar, y lo más probable es que los niveles de sales que tenían eran altos, entonces al momento de la reacción química se generaban estas sales y le quitaba mucha resistencia al bloque. Esta imagen que está aquí, que donde está el bloque, la probeta morada, corresponde a una prueba con fenolstaneína, que lo que te indica eso es la alta, el pH base de la mezcla, que es como una forma de testearlo. Bueno, aquí aparecen algunas de las muchas pruebas que hicimos, de la iteración de mezclas que hicimos, y aquí aparece claramente cómo a partir de los ensayos vamos logrando mayores resistencia de megapascales, siempre teniendo en cuenta que teóricamente deberíamos llegar a los dentro de los 15 y los 13 megapascales. Los 13 megapascales corresponden a la resistencia normada del bloque de cemento, y los 15 a la del bloque cerámico. Entonces, en este sentido, con estos ensayos, logramos claramente llegar a la resistencia que exige la normativa para prefabricado. Bueno, este es como después ya el proceso constructivo completo, donde se ven los bloques, o sea, dentro de los muchos problemas que tuvimos por lo que pasó el año pasado. Esto primeramente estaba planificado como hacerlo con una máquina que se llama una bloquera. Entonces se vibra y baja y sale el bloque, pero no pudimos adquirir esta máquina, tuvimos que externalizar el servicio y hacerlo con una empresa de prefabricados que se llama Hormiglass, que ellos fueron los que nos ayudaron a hacer los bloques, y tuvimos varios problemas porque al hacerlo de forma manual, los mismos maestros no querían hacer los bloques porque la mezcla era base, era complicada trabajarla, y en ese sentido igual fue complicado. Estos bloques no alcanzaron la resistencia esperada, o la resistencia que teníamos con las probetas más pequeñas. Bueno, y este ensayo es el ensayo térmico. Con respecto a este ensayo, todavía no se ha realizado porque IBM ha tenido problemas con la cámara térmica donde se hacen las pruebas. Bueno, aquí se ve claramente cómo se van montando los bloques, se construyen como una albañilería tradicional. Esa era la idea, el planteamiento. Bueno, aquí está el terminado, o sea, claro, después se mete una cámara y se ve la diferencia entre los dos recintos interiores, y ver cuánto es la pérdida de calor. Bueno, aquí se ve claramente también el relleno de plástico. El plástico está encapsulado dentro. Adentro, o sea, no tiene contacto con la luz solar y está ahí inerte. Bueno, dentro de las empresas que nos patrocinaron, entre comillas, y nos ayudaron, está Sgenner, que es una termoeléctrica, que fue la que nos facilitó la ceniza. A la ceniza, cabe destacar también que se le hicieron estudios químicos y no es tóxica. De igual forma, el gobierno le exige a ellos transparentar la ceniza y la composición química de la ceniza, y tampoco, o sea, no es tóxica. Maciza, que era la incubadora que nos guió en ese sentido, Austral Chemicals, que es la que nos provee de todos los insumos químicos, y Hormiglass, que fue la empresa que nos ayudó a hacer los prefabricados. Bueno, aquí hay un poco de farándula. Nosotros participamos de varios encuentros en Construir Innovando. Tuvimos la Expo IFICA 2019, la cual ganamos esa ronda de pitch, que son como la exposición de los proyectos. Estuvimos participando en la Cámara Chilena, que igual se movió harto por todos estos proyectos. Ellos son los como que están llevando el tema de los proyectos de innovación y maciza. Bueno, estos son los integrantes principales del equipo. O sea, yo, que se desprendió de mi tesis del MIDA del año 2016,
Alberto Coelho, que es el que nos apoya en todo el soporte digital, las gráficas, el trabajo de presentación, y Juan Carlos, que es nuestro pichador, el que expone los proyectos y eso. Quiero dar las gracias también a Yarko Geria, que fue nuestro mentor, porque nos exigían tener un mentor y él nos facilitó varias cosas, nos llevó al MIMBU, nos hizo entrevista con Paula Valencia, nos ayudó bastante, fue súper paleteado con nosotros, a Braulio Burgos, que nos orientó en el tema de las pruebas, de los ensayos, cómo hacer las pruebas. Su expertise está en el área de hormigones, entonces para nosotros fue de muy buena ayuda, de gran ayuda. Y eso básicamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. De nada. Bueno, extraordinarias las presentaciones a todos. Gracias a los tres, en verdad. Antes de comenzar una ronda, digamos, de conversación respecto a este tema, queda una pregunta planteada en el chat que puede ser todavía aclarada respecto a las exposiciones. Quizá, María Ignacia, hay una pregunta de Rodrigo Aguilar respecto a una descripción un poco más detallada del elemento. ¿Podrías usar tu exposición, cerrar esa pregunta y después podemos entrar en una ronda de conversaciones más abiertas? Sí, gracias María Ignacia para poder precisar, porque me pareció bien interesante tu exposición. Y también como el grado de innovación que hay detrás, o de qué manera, digamos, este producto viene a escalar escalar un peldaño, digamos, con respecto a lo que ya ha sido construido. Sí, gracias por el comentario. Bueno, decir primero que mi tesis está ya en solicitud de patente por el tema del grado de innovación, y que nosotros como empresa trabajamos bajo secreto industrial. Entonces, te puedo decir algunas cosas, como que es un revestimiento que está hecho a base de plástico reciclado, que funciona y limpia el aire, ya te voy a decir cómo, y que posee una instalación estándar. Tenemos un revestimiento interior que es de 20 por 20 y un revestimiento exterior de 45 por 45, ambos de dimensión estándar al mercado. ¿Cómo es que funciona? Nosotros usamos una proporción de nanopartículas que permiten, junto al plástico reciclado, degradar gases contaminantes. Es como un imán. Entonces, atraen los gases contaminantes y los degradan en sustancias no nocivas para el medio ambiente. ¿Ya? Entonces nosotros, este proceso es conocido en otros países, sobre todo en Europa, en el cual están nuestros principales competidores como Bionic Tile, como Clean CO2, pero ¿cuál es nuestra innovación? Nosotros usamos plástico reciclado en combinación con nanotecnología. Nuestros principales competidores trabajan en base a cerámica y con un tipo de nanopartícula específico. Entonces, nosotros estamos innovando en todo. Innovamos en nanotecnología, innovamos en materialidad, al ser más encima un plástico reciclado. Entonces, bueno, esto ya lo mostré, pero aquí aparecen más o menos los productos. Nosotros ahora, en este momento, estamos en etapa de certificación por norma ISO 22197-1, la cual nos va a validar que degrada gases contaminantes atmosféricos. Esta certificación la tenemos que hacer en el extranjero, y gracias a la vinculación y acuerdo de colaboración con el laboratorio LEMA, nosotros podemos realizar las muestras ahora, en pandemia. ¿Ya? Creo que eso... el equipo, pero creo que no es muy relevante porque no me hiciste la pregunta. Y pues si quieres te puedo enviar también nuestra ficha técnica de la palmeta, en la cual no tenemos costos porque el pricing del producto está siendo evaluado. Y nuestros principales clientes son las inmobiliarias y empresas constructoras, por lo que no les vendemos a usuarios, personas específicas. Nada, parece... Pero esto es como
como una palmeta cerámica que se pega como a los muros. Sí, literal aparece aquí la instalación de nuestra BitTile. Es una instalación totalmente estándar, igual que una cerámica común y corriente. El plus es que está hecho a base de plástico reciclado y pues degrada gases contaminantes. Eso. Gracias. Gracias, María Ignacia. Bien, entiendo que también se respondió en parte a una pregunta que había hecho el profesor Martínez, que lo mencionó ahí en el chat, así que también hay algo que se respondió ahí. Miren, yo les quería plantear un primer tema para conversar un poco esto. Primero, al ver las tres exposiciones y al ver el tema en el que trabaja cada uno de ustedes y cómo se han metido en investigaciones sobre conceptos, digamos, en términos técnicos bastante complejos, primero ustedes enfrentan esto con un diseño en mente, hay una idea de diseño, ustedes están planteando una búsqueda, pero están dispuestos a meterse en un campo en el cual es bien interesante ver cómo María Ignacia habla de micropartículas, de termofusión, vemos a Francisco hablando de mineralización de elementos, y entran en un universo que tiene un lenguaje, que no es el lenguaje propio, y se han tenido efectivamente que comprometer con una serie de temas, de conocimientos que no eran los propios. Les quería preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo al meterse en esto, digamos, logran mantener el diseño en la cabeza? ¿Cómo se logra mantener ese objetivo? Porque uno podría perderse en un universo de esa magnitud. Cuando uno empieza a trabajar con ingenieros químicos que son expertos en absorción de contaminación, por ejemplo, María Ignacia, es tan potente el mundo en el que se meten que hay que tener una fuerza para poder devolver eso hacia el diseño de nuevo, para poder llegar de vuelta hacia un objeto diseñado. ¿Cómo ha sido su experiencia en eso? Y también les quería preguntar cómo ha sido la experiencia de ellos, con las personas que han trabajado, las personas que tú llamabas tu familia, María Ignacia, ¿verdad? Gente que viven en el mundo de la ciencia, que viven un poco en el mundo de la tecnología, y también desafiarlos a ellos a redirigir lo que ellos hacen normalmente. ¿Qué sienten ellos cuando ven que lo que tú estás haciendo va hacia el diseño de vuelta? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo lo viven? ¿Nos podría contar un poquito de eso? Yo en lo personal creo que todo se potencia. El tema de la química con el diseño se potencia. De hecho, la morfología de la palmeta no es porque sea linda, rugosa, sino porque esa dimensión, esa morfología va acorde al viento, va acorde a la radiación solar. Entonces, es todo un proceso de nanotecnología que influye también en los bordes, entonces se genera una mayor área superficial. Entonces, encuentro que todo se complementa. Y sí, fui el bichito raro del laboratorio, los primeros meses, yo creo, pero también ellos aprendieron mucho de mí, les ayudé en el tema, bueno, al principio a diagramar, ya después ya se metieron al área del emprendimiento, y bueno, actualmente soy mentora de los premios del Despegue USACH, que bueno, Dani participó y ganó también, y estoy muy orgullosa porque varios de los proyectos que están postulando son del laboratorio de polímero, y estoy muy orgullosa de eso y de que hayan atrevido a salir también de su zona de confort, que es la química, que es estar encerrado en un laboratorio todo oscuro, y salir de eso, me siento muy orgullosa de que también quieran seguir aprendiendo y sobre otras disciplinas. Muy bien. ¿Y tú, Francisco, qué nos podrías contar de eso? A ver, yo creo que igual es un paradigma de nuestro tiempo tener esta facilidad de acceso a diversos recursos de información. O sea, por ejemplo, yo en mi campo laboral, yo me dedico al BIM, a coordinación BIM, pero la coordinación BIM es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Yo creo que la arquitectura tiene un lenguaje que se mete con varias aristas del quehacer humano, toca muchas aristas del ser humano, y creo que tiene la herramienta como disciplina y por tanto como lenguaje para poder aplicar esta forma de operar a problemáticas de distintas disciplinas. No veo por qué un arquitecto no podría meterse a trabajar con hormigones, a trabajar con química, a trabajar con
cualquier cosa. O sea, el diseño yo creo que aparece para resolver problemas, para solucionar problemas de la forma más eficiente posible, y en ese sentido eso es aplicable a todo el quehacer humano. No hay limitaciones. Yo creo que es una de las gracias que tiene la arquitectura. Y que la arquitectura se puede nutrir de cualquier cosa, no creo que sea problemática. Y bueno, es una herramienta y es una problemática también, porque es muy amplio. Y generalmente el quehacer actual se valora más lo específico, pero eso, o sea, yo creo que no hay ningún... cualquier cosa uno que la busque y la estudie y le dedique un tiempo, la va a aprender y la va a poder hacer. No hay limitante. Yo creo que lo valioso es la forma de pensar de la arquitectura. Francisco, para sentir un poco en eso, ¿Puedo sí, responder? te puedo sumar algo, Daniel, te quería sumar una Dale. cosita precisamente a ti. Hay un componente que ustedes usan y que lo mencionaron, que es una palabra que es el prototipo. Cuando hablamos de prototipo, ¿verdad? Es algo que tampoco es muy propio de la disciplina de la arquitectura. Daniel, por eso te quería decir a ti, cuando tomas la pieza esta que tú fabricas, ¿verdad? Que lo haces usando una máquina que está hecha para hacer otras cosas, que tiene sus reglas, que tiene su lógica de trabajo, pero tú lo usas con otro objetivo. Tiene un contenido que va más allá, que tiene que ver con un pensamiento diseñador que toma esa herramienta, que tenía una condición diferente y la lleva en otra dirección. En ese sentido, el prototipo es un componente también no propio de la arquitectura, propio de una especie de fase intermedia entre lo que es investigación y diseño. Y en tu caso también es bien notable. No sé, adelante Daniel, disculpa que te haya sumado eso. Dale nomás. Sorry. No, en ese mismo sentido del comentario, yo venía con una idea totalmente distinta de lo que quería hacer en el lema. De hecho, quería fabricar un panel, pero porque ya conocía el sistema SIP y todos estos sistemas constructivos, pero llegué al lema y caché que, bueno, las máquinas no te daban para hacer un panel, había un tema de tiempos también con el MIA, entonces fue, pucha, ¿qué hacemos ahora? Y ahí surgió la idea de, mira, ¿por qué no llevamos esto a un componente más pequeño, a una unidad como un ladrillo? Y claro, como decís tú, el prototipo que nosotros fabricamos generalmente se hace con un bloque macizo, se hace un bloque macizo, ¿cierto? O con inyección, pero nosotros creamos un componente que está hecho con termoconformado, que no tiene nada que ver, que el termoconformado se utiliza para hacer envases de alimentos, ¿cierto? Para alimentación, los que vemos en el supermercado, los típicos. Entonces era como un desafío y algo nuevo que no existía. Entonces buscando la innovación por ahí. Lo otro que quería decir respecto al otro que estábamos conversando es que yo creo que va por un tema de que no hay que ser el maestro chasquilla del asunto. ¿No? Siento que hay conocimientos específicos para problemas específicos. No hay que tratar de uno tratar de hacer todo. Entonces, en ese sentido, aparecen estas otras disciplinas que te aportan esa perspectiva y que también se nutren con lo que uno hace con la arquitectura. Eso. Gracias, Daniel. Profesor Blanco. Sí, bueno, muy agradecido de todo lo que nos mostraron, Francisco, Ignacia, Daniel. Sí, yo les voy a contar como una anécdota en un momento que tuvimos con Hugo Pérez cuando estábamos hablando una vez con la doctora Zapata, la doctora Paulina Zapata, ahí en el laboratorio de polímeros. Estábamos haciendo estas primeras exploraciones, tal como nombró Ignacia, planchando el plástico, una plancha. Y de repente la Paula Zapata nos dice, perfecto, cuando ustedes planchan, después, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a calcular si algo está funcionando o no? ¿Cómo van a determinar la resistencia mecánica? ¿Cómo van a determinar si la permeabilidad? Fue una pregunta que con Hugo nos caló hondo. O sea, nuestra respuesta en ese momento era, nosotros tenemos unas tablas en función de la arquitectura que podemos determinar ciertos cálculos, no teníamos como las herramientas en ese momento. Esa pregunta que nos pilló completamente, nos complicó demasiado en ese momento. En ese sentido, claro, ustedes ya tienen unas investigaciones lo suficientemente avanzadas y bastante interesantes.
Entonces, mi pregunta tiene que ver con este problema de cómo ustedes dimensionan, cómo modulan este componente, bajo qué problema están focalizando. Un problema mecánico, un problema de resistencia, un problema de permeabilidad. Y eso mismo, ya teniendo focalizado ese problema, ¿cómo lo van modulando? Claro, los arquitectos, en general, con ciertas condiciones, por ejemplo, sabemos cuáles son las condiciones del espacio mínimo para una vivienda social que responda a ciertos estándares de habitabilidad. Hay ciertas reglas o normas que nos establecen. Lo mismo para el cálculo estructural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿bajo qué modulaciones, dimensiones ustedes están operando? ¿Qué hace que el bimorf, que el ladrillo, ¿cierto? Esté cumpliendo ese objetivo que se plantea? Es para los tres, la pregunta. ¿Quién cree? ¿Francisco? No, dale tú, sigamos el orden de la presentación. Ya. Para ponernos de acuerdo. Pucha, en mi caso, la idea de este componente partió como enfocado a un sistema estructural de albañilería. Entonces, en ese sentido, tenía como toda esta reglamentación llamada del MIMBU, ¿cierto?, de construcción, que es más arquitectónica, que tiene que ver con resistencia a la compresión del componente, con aislamiento térmico, con ese tipo de parámetros que había que evaluar del componente, pero en el transcurso de la tesis, lo que evaluamos fue el comportamiento térmico del films, que nos dimos cuenta que funcionaba súper bien, pero al realizar como este concurso que fue el Despega, ¿cierto?, yo me di cuenta que en realidad era muy difícil ocupar este desarrollo, este prototipo para fines estructurales. Por lo tanto, la idea esa se desechó y en base a lo que tú estás comentando igual, decidimos utilizar este bloque de forma no estructural, ¿cierto? Como un componente para interior, para ser usado en espacios de oficina, de trabajo, como un separador de ambientes o otro tipo de componente, pero sin esta variable más estructural que nos complicaba mucho y que nos hizo discernir y decir, mira, en realidad esta cuestión no va para allá, ¿cachai? No va para allá, tenemos que bajarlo a otro tipo de producto, de ambiente. Y eso básicamente. ¿Sigo yo? Ya me toca. No, yo en lo personal no me enfoqué en generar un producto ni nada de eso. Mi mayor meta era lograr estabilizar un nuevo material, a partir de distintas cosas que iba poniendo y que no se volviese viscoso ni gomoso. Entonces tuve que aprender mucho sobre transición vítrea, temperatura de fusión, presión, velocidad de tornillo, cosas que no estoy acostumbrada. Ver cómo se fusionaban las moléculas, si el comportamiento era mejor con micropartículas, con nanopartículas, si reaccionaba mejor con nano que con micro. Entonces fue como más una exploración química que luego me permitió entender que desde la química podía generar un producto. No sé si me explico, pero yo creo que tú me vas a entender porque sí vivimos también ese proceso. Bueno, por mi parte, nosotros definimos o ocupamos el prefabricado porque de alguna forma es el escala o el tamaño mínimo de un prefabricado. Pero en sí el material es como un hormigón, o sea, es una masa, tú le podés dar la forma que queráis. Y por ejemplo, igual, o sea, no es lo mismo tratar de certificar o ensayar un prototipo o un material en un formato panel, no sé, por decirte algo tipo Baumax, que hacerlo con un ladrillo. El enfoque era ese, porque igual teníamos nuestras limitaciones, en el sentido porque imagínate, o sea, nosotros tuvimos que hacer toda la gestión para traer como 10 toneladas de ceniza de Quintero a Santiago,
¿Y cómo lo hacemos? ¿Cachai? Teníamos que pagar un flete, teníamos que hacer esto, teníamos que acopiar químicos que tenían que estar bajo cierta cosa. Entonces, la idea era tratar de hacerlo con el prefabricado más mínimo y que tiene también la aceptación cultural más grande, que es el ladrillo. O sea, siempre está el comentario que dicen, no sé, dicen, la gente va a ver una casa, le pegan así un panel, dice, esta casa no es sólida, no es de un material, ¿cachai? Es liviana. ¿Por qué? Porque no es sólida, pero esos son prejuicios culturales, en verdad. Pero el enfoque que tiene eso, ¿cachai? Igual, o sea, el relleno, que eso fue de experimentación, o sea, del mismo proceso, nosotros después nos dimos cuenta que tenía una resistencia, podría, por ejemplo, reemplazar al polietileno expandido dentro de un panel SIP, y te podría extrapolar a ese formato, ¿cachai? Pero todo está más o menos en eso, y se acotaba de acuerdo a los recursos económicos que teníamos. Y también se me había olvidado decir que nos ganamos el Corfo, y de ahí sacábamos el fondo para hacer la investigación, y la idea era tratar de certificar un producto con los aspectos más relevantes y para demostrar que era factible construir una vivienda con eso. Más o menos a eso va el enfoque de la escala de por qué un ladrillo, pero básicamente puede haber sido cualquier cosa, una losa, porque con la resistencia que tiene, cumple con eso. Sí. Uy, lo otro que quería decir también que fue un tema, la experimentación por la creación del material mismo, que ahí con la Ignacia estuvimos en el laboratorio haciendo 1000 pruebas, 1000 láminas, probando temperaturas, puntos de fusión, triturando material, y al principio se nos quemaba, pues el material se quemaba, no quedaba bien uniforme, no quedaba homogéneo, quedaba mal, entonces otra lámina, hasta llegar básicamente como hacer un pastel, pues, como ir a la cocina, repostería, y ahí con la receta, hasta que la receta se queda bien definida y se logra el material óptimo. Entonces fue un proceso súper largo igual. Bien, muchas gracias Daniel, Ignacio y Francisco por sus respuestas. Ahora abrimos las preguntas a toda la audiencia. Quien quiera hacer una pregunta, por favor, que pida la palabra. Y puede... Jorge Loviano está viendo. Jorge Loviano está. Sí. Oye, mira, lo primero, bueno, es agradecer las 3 presentaciones. Oye, aparte de todo lo que han investigado, muy buenas las presentaciones. Entonces, agradecer a los 3. Y mi pregunta sería lo siguiente. Cuando uno está tratando de resolver un problema, claro, a veces el colateral genera otro problema, digamos. O sea, esa es una de las complejidades del diseño, porque uno va resolviendo un problema y va generando materiales ultra livianos, pero no tienen inercia térmica. O sea, por focalizarse en un problema se van generando otros problemas. Entonces, a mí no sé si cada uno pudiera decir, pero como muy breve, qué problemas creen que genera su producto y que tendrían que resolver. Por ejemplo, en el caso de Ignacia, no sé, ese panel que filtra y limpia la atmósfera, bueno, no sé, se saturará con el smog que hay en Santiago y cómo se limpia eso, o sea, porque con el smog que hay acá, eso se puede saturar muy rápido, y ¿qué pasa ahí? ¿Se lava, se limpia? O en el caso de los otros, por ejemplo, el tema del fuego, que ahora hemos visto que con la cantidad de incendios a la infraestructura que ha habido, el problema del incendio aparece como un tema relevante en el contexto del estallido social. Entonces, estos materiales plásticos, ¿cómo se comportan? Entonces, yo no sé si cada uno podría mostrarnos un poco el lado B, porque ya el lado A de las cosas a favor las vimos, pero si nos podrían decir un problema que tiene el producto. Eso. Gracias. Bueno, en orden de nuevo, lo que comentabas tú, Jorge, pues que el tema fuego, que el fuego era un elemento, obviamente, que te destruye toda la estructura, se cae, y que fue un problema, pues fue un tema que no habíamos solucionado y que nos dimos cuenta que había que abordar en algún punto. Entonces, la ventaja que tiene el plástico es que es un material al que se le pueden añadir diferentes tipos de aditivos, como lo que le hace Ignacia con su investigación, ¿cierto? Que le mete nanopartículas al producto para mejorarlo. En mi caso, la idea era añadir un
un aditivo inífugo, ¿cierto? Que también existen productos que te dan esa característica para un cierto requerimiento de fuego al interior del recinto. Y el otro problema que tuvimos también grande era que lo que pasa con el plástico es que uno saca la matriz, ¿cierto? Como le mostré en el video, cuando saca este componente, el plástico se encoge, ¿cierto? Entonces, un primer problema de diseño que tuvimos fue, mira, estamos proyectando con este tipo de dimensiones, ¿cierto? Que son teóricas, que funcionan en el computador, pero en la realidad no funciona porque el plástico reciclado tiene un comportamiento distinto, funciones distintas, el material se encoge y por lo tanto el ensamble que estamos proponiendo no funcionaba. Entonces, por lo tanto, aparece en esta metodología que desarrollamos la iteración, ¿cierto? La iteración de llegar a un producto, definirlo, pero como no queda bien, se itera y se vuelve de nuevo a ajustar. Entonces fue un proceso de iteración en iteración hasta llegar a una matriz un poco más ajustada y que te permitía ese ensamble. Ese también fue uno de los que vimos. Eso. Muy bien. Con respecto a tu pregunta, Jorge, con respecto a Bitile, pues es una de las preguntas que siempre nos hacen y quiero decirte que el proceso y la tecnología que se usa se llama fotocatálisis, en el cual las nanopartículas que nosotros usamos permiten generar una autolimpieza de la palmeta. Entonces, lo único que se necesita es un porcentaje mínimo de humedad para que a través de la rugosidad y la morfología de la cerámica permite autolimpiar la palmeta. Necesitamos hacer, sí, un estudio que permita ver en qué momento se colapsa la palmeta. Pero todo depende de dónde esté situada esa palmeta. Nosotros no podríamos emplazar nuestros revestimientos en el norte, en un sitio muy desértico donde no hay mucha humedad, no funcionaría mucho el tema del proceso fotocatalítico. Y pues no sé si te respondí ahí un poco la pregunta. Sí. Sí, y si no, si tienes más dudas, pues María Paz, que es nuestra ingeniero químico, doctorada en ciencia de los materiales, que es la encargada de ver eso, te puede explicar más en detalle. En cuanto al ladrillo o a este formato que elegimos, claramente una de las principales problemáticas es el peso. Es pesado. En ese sentido, o sea, si bien se plantea pesa alrededor de 8 kilos, 9 kilos, se plantea para que un obrero lo mueva y lo monte, es complicado porque es lento en ese sentido. Bueno, por ejemplo, como un panel que se pone y el metro cuadrado por movimiento o la velocidad es distinta. Y el otro proceso, el otro problema que tiene es que no es un montaje en seco. O sea, depende de una mezcla, de pega y que se monte, como una albañilería tradicional. Y en ese sentido, igual ahí pierde un poco de eficiencia con respecto a lo que plantea, que es reducir la huella de carbono. Entonces, y además de la huella hídrica no es tan relevante, pero en cuanto al depender de esto, igual es importante. Y el problema del fuego no tiene implicancia, o sea, tiene la resistencia de un hormigón, los geopolímeros, y tienen una particularidad, bueno, geopolímero hormigones alcalinos. Es una tecnología que apareció en Rusia en los años 50, 60. Tiene la particularidad de que con el calor se endurece. En ese sentido no evita que, por ejemplo, si hay una persona adentro se vea afectada por las altas temperaturas, pero no tiene problema en ese sentido estructural. O sea, va a colapsar otra cosa, el muro no. Perfecto. Constanza y Pinza quiere hacer una consulta. Adelante con él.
Sí. No podía levantar la manito virtual porque como soy la anfitriona no tengo ese derecho. Pero hubo algo que comentó, que reflexionó Francisco en un momento, que dijo: la arquitectura es una forma de pensar. Que lo cruzo en otro momento, que también lo dice en una de las respuestas, que es para resolver un problema. Entonces, bueno, es muy interesante las tres presentaciones porque efectivamente resuelven problemas que tienen que ver además con los problemas que como Escuela de Arquitectura nos interesan, que son la energía, el reciclaje, la revalorización, ¿cierto? Y finalmente todo es el problema son problemas del habitar humano, que son transversales a la arquitectura. En ese sentido, esa forma me gustaría un poco, y yo creo que esto va a ser más una opinión de cada uno, porque probablemente cada uno de los y las integrantes de esta pantalla tiene su propia respuesta o aproximación, pero ¿en qué momento esa forma de pensar desde la arquitectura toma relevancia en todo su proceso? Porque hemos hablado bastante de ciencia, ¿cierto? Que ha sido sumamente importante, o de diseño industrial también, de pruebas materiales, y que es una pregunta que yo también me la hago cuando me aproximo, por ejemplo, a la acústica, ¿no? Porque no quiero ser un ingeniero acústico, soy arquitecta. ¿Qué me aproximo al fenómeno del sonido, ¿no? Ustedes se aproximan a otros fenómenos, y me gustaría saber esa manera de pensar desde la arquitectura, en qué momento de todo este proceso toma relevancia, al inicio, en el centro, al final, es transversal, y cómo se materializa para ustedes. Difícil la pregunta, Constanza, pero... Lo sé. A mí me pasa que esta concepción, esta como forma de pensar arquitectónica se materializa en mi trabajo en la forma del sistema constructivo. Porque yo básicamente parto con esto pensando en una unidad, ¿cierto? Que es como fabricar un elemento que, claro, se acerca mucho más al diseño industrial que a la arquitectura, pero en este proceso lo vinculo en pensar en cómo este componente me va a permitir generar un espacio habitable o un hábitat, ¿cierto? Cómo este componente se va a unir para lograr hacer un sistema constructivo y pensar en forma espacial. Entonces, en ese ámbito creo que por ahí podría ir como la respuesta un poco, o como este pensamiento arquitectónico, y eso, no sé qué más responderte, pero está peluda, difícil la pregunta. Yo en lo personal creo que la concepción que se tiene de la arquitectura es como edificios, construcciones. Entonces, yo, en mi opinión, encuentro que la arquitectura está en todos lados. Incluso, bueno, yo leí muchos papers sobre una definición que se llama microarquitectura, que es a lo que yo en lo personal me dedico y en lo que yo investigo, es ver desde lo micro cómo se pueden ir generando cosas más macro. Y no sé si vieron en la presentación una morfología de una radiografía de un plástico, en la cual se ven distintos tipos de estructuras, que era un análisis de microscopía electrónica. Entonces encuentro que ver eso es arquitectura. O sea, todo es arquitectura. No creo que... Y si respondiendo un poco a tu pregunta, desde el inicio tomé la concepción de arquitectura y traté de todo mi aprendizaje, todo lo aprendido como esponjita dentro de la carrera de arquitectura, enfocarlo y volverlo útil hacia lo que me dedico ahora, que es la investigación dentro de la microarquitectura. No sé si respondí un poco a tu pregunta. Sí, o sea, por mi parte,
no sé, o sea, yo lo entiendo como lo que planteaba anteriormente, era que la arquitectura toca muchas dimensiones del hombre, dimensiones físicas, dimensiones afectivas, dimensiones psicológicas. En ese sentido creo que debe ser de las artes que toca más layers o capas del hombre, o sea, y la arquitectura tiene algo valioso que es la solución de problemas a través del diseño, pero de una manera eficiente. Yo creo que en la medida que una maniobra de diseño aúne o concentre y solucione la mayor cantidad de problemáticas, mejor va a ser el diseño de lo que sea que se esté diseñando. En ese sentido, creo que lo que planteaba anteriormente, o sea, la arquitectura tiene un lenguaje propio, un lenguaje de diseño, un lenguaje que está para plantear las generalidades de algo. Obviamente después hay que decantar en todo lo técnico, en los cálculos, en las problemáticas más finas, pero el valor está en eso, en lo inicial. O sea, algo que uno diseñe bien va a tener mucho más impacto en lo técnico que lo técnico va a tener en el diseño. Lo que vale es el diseño, o sea, una maniobra de diseño que se plantea desde un croquis, desde un esbozo, va a valer mucho más que voy a poner un perno que era de titanio y el otro después era de cobre, no sé, por decir algo. Ese yo creo que es el valor del diseño y de la arquitectura, de abstraerse y después bajarlo y concretarlo en algo, en lo que sea. Eso. Gracias a los tres. Pues si hay más preguntas. Profesor Luengo, ¿no tiene una pregunta? No, no hay más preguntas, parece. ¿Comentarios? Sí, yo quisiera hacer un breve comentario respecto al último que estaba diciendo, lo que preguntó Connie, lo que ustedes recién respondieron. Yo creo que yo también traté de insistir un poco en eso. Yo creo que una de las virtudes de enfrentar lo que ustedes enfrentan es mantener siempre la búsqueda del diseño como base. Ustedes, en el fondo, lo que hacen es mantener un objetivo que los lleva a cruzar ese campo como medio agreste, digamos, de toda esa técnica, de todos esos datos y lenguajes, como dice Francisco, ¿verdad? Lenguajes que son bastante complejos, pero mantienen una idea base, que es la idea del hacer, de llevar a cabo un diseño específico en función de tomar todo eso. Yo creo que ese es un poco el rol del diseñador, es capaz de comprender que, quizá como dice Ignacia, que toda arquitectura, quizá, yo no usaría esa frase, yo diría que la arquitectura es capaz de abarcar todo, en muchos aspectos. Que es capaz de tomar una serie de problemas y es capaz de nutrirse de todos esos problemas para llevarlos en una dirección, en una voluntad. Que quizás la diferencia entre el actor diseñador del actor investigador. El investigador a veces investiga no para sí mismo, y investiga para crear un conocimiento abierto que queda disponible a todos. El diseñador está actuando, es una persona que está tomando una decisión y que está operando. Y en cierta medida esa acción diseñadora que cruza todos esos campos y que es dirige todo ese conocimiento y esa técnica o tecnología en una dirección, es un poco lo que ustedes hacen. Y creo que ahí está un poco está el valor, digamos, el título de esta reunión de hoy día, ¿verdad? Que es investigar a través del diseño. Creo que ahí está un poco esa dirección, y en general creo que se ha posado de muy buena manera. Bueno, yo quería decir algo con respecto a la idea, por ejemplo, la idea de diseño, innovación, o la relación que hay entre esas dos palabras. Por ejemplo, yo diseño un proyecto, diseño una casa, diseño un proyecto de arquitectura y no innovo. En el sentido de que yo tengo un lenguaje, tengo unas capacidades técnicas, tengo una cultura, tengo un mandante, tengo una serie de factores que me influyen al momento de tomar una decisión, pero no innovo. Porque yo no puedo patentar un techo de una casa que diseñé, en ese sentido. Yo innovo cuando hago algo que no existe o de alguna forma tomo distintas cosas y genero algo que no existía. En ese sentido, el diseño sí sirve, pero como proceso intelectual. Hay que hacer una diferencia igual, en el sentido de que el diseño
para arquitectura no hay innovación, el diseño para hacer algo o para trabajar en lo que sea, está directamente ligado a lo creativo. Diseño y creatividad, entonces hay que hacer como igual, en cuanto al lenguaje, creo que es relevante que quede claro, o sea, que no voy a, eso, no voy a repetir. Muy bien, pues, Francisco. No sé si hay alguna otra pregunta. Solo un comentario comentario? breve con respecto a lo que dice Francisco, que efectivamente al ver las tres presentaciones y bueno, y el cruce que hacen, ¿cierto? Donde se toman prestados ciertos conocimientos o se asesoran de otros profesionales para poder llegar a estas soluciones. Y como dice Rodrigo Martín también, en el sentido de que acá aparece un elemento que tiene que ver no solo con la investigación, sino que cuando aparece el diseño aparece la innovación, ¿cierto? Que es el famoso I+D+I, ¿cierto? Que se habla mucho, y que tiene que ver finalmente que en las disciplinas cuando abordamos las investigaciones, muchas veces, no siempre, las investigaciones lo que hacen es de cierta manera enunciar un problema para luego hacer un avance en el conocimiento. Pero al darle una respuesta desde el diseño o a través del diseño a ese problema aparece la innovación que ustedes han tenido y que están patentando y que bueno, y están desarrollando y que van a servir para la arquitectura, a lo mejor no son arquitectura, y bueno, y ha sido interesante porque en otros conversatorios también hemos hablado de cuáles son los límites del diseño, cuáles son los límites de la arquitectura, ¿cierto? Y en realidad creo que no hay respuesta. O sea, no hay una respuesta, hay muchas respuestas, hay aproximaciones, pero lo que sí es que la presentación de hoy, que me parece que es interesante en el sentido de que cierra un ciclo de conversatorios donde se reúne la pregunta que ha rondado transversalmente, no en todos los conversatorios, pero en una gran mayoría, se reflexiona y nos deja una tarea para la casa bien importante y grande, ¿no? Y que finalmente, o sea, yo creo que lo más entretenido es no encontrar la respuesta, estar en la búsqueda de esa respuesta, y a medida que va avanzando el conocimiento en la disciplina y en las disciplinas, uno va encontrando aproximaciones. Y al final todos los conversatorios han sido aproximaciones a áreas que tocan la arquitectura, desde el patrimonio, desde la investigación, ¿cierto? Desde la sostenibilidad y diversos temas que al final tocan el problema del habitar humano. Tampoco creo que todo sea arquitectura. Los astrónomos están en otros universos donde la arquitectura no lo toca, pero todo problema del habitar humano está muy vinculado con la arquitectura. Yo haría solamente ese énfasis. Así que agradecer en realidad a Daniel, a Ignacia, a Francisco por compartir también sus procesos y lo que han ido avanzando en el desarrollo de algo que además nace desde el posgrado. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias Constanza, Rodrigo, por armar este ciclo de conversatorio y gracias por la invitación igual. Muy bien. Vamos a hacer más el próximo año. Muy bien. Sí, pues. Bueno, sí, gracias Connie. Efectivamente, este es el último, el cierre, digamos, de estos conversatorios, así que de verdad, muchas gracias por todo y gracias a todos. Rodrigo Aguilar. Sí, quisiera, bueno, junto con agradecer al profesor Martín, al profesor Luengo, que han tenido que moderar esta última sesión, quisiera dar los agradecimientos especiales a Constanza, nuestra coordinadora de vinculación con el medio, por haber llevado a cabo este ciclo de conversaciones con nuestros egresados y nuestras egresadas. Es un objetivo primordial, diría yo, de la gestión de nuestra dirección, acercar ya creo que ya lo he mencionado, pero vale la pena volver a mencionarlo, acercar a nuestros egresados y a nuestras egresadas a la Escuela de Arquitectura, porque pensamos
que son el cuarto pilar, digamos, importante que sostiene la escuela junto con nuestros estudiantes actuales, con los profesores y con los funcionarios, y creemos que hay una retroalimentación que es importante de poder realizar. Ha sido un gusto ver la diversidad de desempeños que hay en cada uno de nuestros egresados. Así de alguna manera se ha visto a lo largo de todo el ciclo con las distintas temáticas que se han ido tocando. Así es que eso, mis agradecimientos a egresados y egresadas, y mis agradecimientos a la profesora Ipinza por la iniciativa y por llevar a cabo, digamos, este largo ciclo. Esperemos tener el próximo año un nuevo ciclo también con nuevos bríos. Así que eso, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Chao, chao, que estén bien todos. Gracias a todos. Chao, chao. Ya. Chao, chao. Rodrigo está ahí apagado. Sí, no estaba hablando con la gata. Ah, Que la gata está jugando con los perros ahí, está jugando con los perros acá al lado. Sí, llévate los perros. La saluda. No, está dando vuelta. Ya, oye, bien, pues súper bien, todo entrete. No sé, yo estuve en uno, pero bien. sí. Te iba a preguntar si nos quedamos un ratito o ya es muy tarde y lo podemos ver mañana en la mañana. Mira, ya hablé con Alex en este rato, estaba conversando con él para ver el tema, y me llegó la carta de la alumna, me llegó el mail solicitando la... Chao, Oscar. Chao, Oscar. Chao, que estén bien, porque van a ver otra cosa. Que les vaya bien. Chao. Está bien. No, sí, Apareció Hugo. Cuéntale Sí, de qué se trató a Hugo en la Oye, charla, porfa. Hugo ya Hugo llegó terminó. recién. Hugo Voy Pérez a llegó dejar de recién. grabar.